Aquí tienen una vista panorámica del súper por dentro. Está muy bonito y ordenado además. Pipocas Gourmet. Pipocas Gourmet. Miren esto. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como ya lo pudieron haber visto en videos anteriores, esta vez nos encontramos en la ciudad de Sao Paulo, aquí en Brasil. En esta ocasión vamos a estar visitando un supermercado de lujo aquí en Brasil. Ya lo hicimos una vez estando en Ciudad de México y quería repetir el mismo video aquí en Brasil para ver las diferencias que podríamos encontrar en un supermercado de lujo aquí. Así que les estuve preguntando por mi cuenta de Instagram, que si aún no me sigues es Gabriel Herrera _, qué supermercados consideraban de lujo aquí en Brasil, y muchos coincidieron con uno en particular. Vamos a ver si realmente es un supermercado de lujo y qué productos diferentes podemos encontrar en ese supermercado que no podamos conseguir en un supermercado normal. Si no se han visto para este momento el video del supermercado en Brasil que les estuvo grabando Angie en su canal, se los voy a estar dejando en la descripción de este video para que luego comparemos un supermercado normal con el de lujo al que vamos a ir hoy. Así que bueno, no perdamos más tiempo, voy a alistarme. Está de noche porque justo cuando estoy grabando este video acabamos de llegar a Sao Paulo. No hay que perder tiempo, hay que aprovechar los días al máximo. Vamos al supermercado y les traigo ese video tan interesante y que a ustedes les gusta mucho. Bueno, y ya llegamos al centro comercial donde está el supermercado que vamos a estar visitando. Fue uno de los supermercados, como les dije, que me dijeron que era uno de los más lujosos de aquí, así que vamos a comprobar eso exactamente. Bueno, lo que sí puedo notar es que el centro comercial donde está el supermercado está muy bonito, hay tiendas muy bonitas. Me dijeron que estaba por el lado de abajo. Ah, es por el otro lado. Ahora sí, vamos en el lugar correcto. Ya estoy viendo carritos de supermercado ahí, así que es una buena señal. Sí amigos, aquí está el supermercado. Es muy bonito por fuera, muy bonito, para que ustedes le den un vistazo desde fuera. Creo que no es tan grande. Creo que lo que más es que es exclusivo. Y eso es lo que vamos a ver. Miren, este es el supermercado por la entrada. La verdad es que está muy bonito. No perdamos más tiempo y vayamos allá a ver qué nos encontramos. Ya tenemos la cestica. La cesta está impecable. Muy limpia. Miren, cestas higienizadas para que ustedes vean. Flores, nos reciben florecitas. Miren los girasoles. Esto es muy bonito, me gusta. Miren el piso de madera. Eso me sorprende. Nada más al entrar tenemos aquí unos dulces. Se ven bastante buenos. Este me gustaría probarlo. Ay, yo amo las tartaletas. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantan las tartaletas de fruta. Otra cosa que podemos ver aquí son las galletitas. Miren qué ricas las galletitas. Miren estas de chipitas de chocolate. Hola, bueno. Miren pizzas, qué ricas. Así en cuadritos. Miren este pan. Parece una parchita. Miren, aquí tenemos pan también con pistacho en grano. Menos para que sepan los precios, una dona está en 7.90. les voy a dejar aquí la conversión para que ustedes más o menos sepan. Esta es de chocolate y la que tiene así como Dandies, como yo les conozco Dandies o M&M, puede ser también similar, 8.90 reales. Bueno, esto sí es algo muy particular que solo he visto en el supermercado aquí de Brasilia y sobre todo en el de lujo porque ya visité otros, y es el pan de queso. Esto es algo muy típico de aquí de Brasil, vale 4.99 cada 100 gramos y fíjense cómo son. Yo sé que en algunos países seguramente los tienen porque en Venezuela también los había, pero fíjense que en los supermercados tan importantes es que tienen como una maquinita simplemente para tenerlos allí listos, calientitos, para que la gente se lo lleve y lo coma. Cuando estoy haciendo este video estamos próximos a comenzar el mes de diciembre y ya miren, ya hay productos como el panetón de chocolate y tenemos aquí otros que están muy bonitos. Fíjense por ejemplo la presentación de este panetón, se ve exclusiva, la caja doradita.
Fíjense, este así como envuelto como en un regalo. Está muy bonita esta presentación del panetón. Este creo que es el más lindo, tiene pera y tiene Miren, chocolate. O sea, ¿qué esto es tal? una exquisitez. Pero miren esto cómo viene de bonito. No lo habíamos visto en otro supermercado. Se ve que tienen productos exclusivos. Y además también los tienen en lata. Miren, una latica dura. Para que después se llene de puros hilos y agujas en casa de la abuelita y cuando tú abras creas que hay, pero no. Aquí está la sección de dulces. Hay muchas tortas. Aquí le llaman bolo a las tortas. Miren, este se ve muy rico, pero no sé exactamente qué es. De amora. Debe ser moras, algo así. Torrada siria. Miren esto. También se ve que venden productos de todas clases de países. Es muy seguramente internacional y eso es lo que lo hace a lo mejor un poco exclusivo. Aquí va una curiosidad para los que conocen la marca del osito. Aquí se llama Pullman. ¡Qué raro! O sea, Pullman. Eso no pega. Pero bueno, miren, tiene igualito la B de Bimbo en su sombrerito como siempre. Y tienen muchísimos productos. Por ejemplo, tienen esta tortica de naranja. Y también es de, miren, de la marca Bimbo, pero aquí es Pullman. Y miren, aquí también venden los pingüinitos, que en Venezuela están olvidados. Aunque ahorita hay muchos productos importados y ya volvieron. Estos también son como unos Twinkies, pero aquí se llaman Ana María. Aquí tienen una vista panorámica del súper por dentro. Tienen aquella área que es como de panadería. Pero fíjense el ordenado, el ambiente tan bonito. Se siente diferente al ambiente de un supermercado normal, que el piso es de cerámica normalmente, las luces todas blancas. Aquí se siente como más cálido el ambiente, el piso de madera. Está muy bonito y ordenado además. Otra cosa que estoy notando es que hay muchas cosas que, por ejemplo, vienen sin gluten, sin grasa o veganas también. Para las personas que a lo mejor están pensando que estoy toqueteando todo, una de las cosas que tienes que hacer antes de entrar al supermercado es lavarte las manos con gel antibacterial que ellos mismos colocan allí para que tú puedas ver los productos, ver de qué se trata, porque a veces tenemos que agarrar los productos para ver los ingredientes o para ver de qué son o qué es lo que está compuesto el producto, y por eso es que puedo tocar las cosas, así que no se me vayan a asustar. Bueno, miren la presentación de esto. Yo creo que esto es como para preparar bebidas como achocolatadas. Esta es de cookies and cream, esta es de chocolate, esta es de fresa, que aquí se llama morango, se le dice a la fresa. Este es de vainilla, vean cómo se escribe vainilla, vanilla. Y fíjense la vaquita, qué bonita, muy diferente. Miren, ya vi bien, no son bebidas achocolatadas, o sea, sí pero no, son whey protein, o sea, son bebidas para el gimnasio, ¿saben? Proteínas. Y también vienen así en esta presentación, que ya vienen con el polvito en el frasquito, solo le echas agua y ya tienes tu bebida del día. Bueno, miren, esta es mi mesa favorita, pienso yo. A mí me encanta el chocolate. Miren estos brownies, qué ricos. Son brownies de avellanas, de chocolate amargo. Hay muchas presentaciones. Y además vi unas galletitas que también hay en Portugal. Y estas tienen chocolate, que son estas. Se llaman lingua de gato. Fíjense que es como la lengüita de un gato. Son alargaditas. En Portugal las hay sin estos chocolates. Aquí tienen la presentación de chocolate. Y así muy bonita la presentación. Y fíjense, este dulce parece sushi. Pero se ve bastante gourmet. Es de nueces. Está muy bien presentado. Y se ve muy rico, la verdad. Esto también es un dulce extraño. No sé exactamente de qué es. Yo creo que es hecho de huevo, si no me equivoco. Fíjense que lo venden así como en un tipo de flan, en presentaciones de individuales como para poner en una fiesta. Este tipo de tortas también me gustan muchísimo. Son como crostatas. Está muy rica. Yo creo que sí me voy a llevar una de estas. Vamos a ver si Angie se entusiasma y elegimos una entre los dos, a ver qué sabor le provoca más a ella. Creo que el ganador va a ser durazno. Me gusta muchísimo. Se ve además muy bien presentada. Vamos a probar esta crostata de durazno. Y mira esta crepe solita que viene rellena una sola. ¿Qué tal? Raro. Miren qué raro. Una sola crepe, como para que, bueno, la agarres aquí y te la comas así. Vas caminando hacia el trabajo. Yo había visto cosas enlatadas, muchísimas cosas enlatadas, pero nunca un brownie enlatado. Y aquí dice Brownie Luis y dice veneno da lata. Dice casquiñas de brownie de chocolate, o sea, pedacitos de brownie de chocolate. ¿Qué tal? ¿Ustedes habían visto brownie en lata? Viene como las latas de los pirulín, para que me entiendan los de Venezuela. Aquí la pasta no la venden en un empaque de plástico, las venden en una cajita. Esta está hecha de lenteja roja y estas dos de ground de bico, que la traducción es Garbanzo. garbanzo. O sea, lo bueno es que es baja en carbohidratos, es súper natural. Natural. Me gusta es la forma en que exhiben todo. Miren aquí los huevos. Bueno, para que tengan una idea, los huevos. Vamos a ver cuánto cuestan los huevos. 11.90 cuesta estos que traen 10 huevos. O sea, 10 huevos. Aquí cuestan 11.90. Les voy a estar dejando
la conversión aquí. Obviamente siempre hay una diferencia en cuanto a marcas y presentaciones. En esta marca está muchísimo más barata, vale $13.90 y tiene una oferta de $11.90, como para que vean una marca más, y además trae 20 huevos, o sea, más 10 huevos que la diferencia de esa. ¡Wow! Vaya manera de vender las frutas aquí. Fíjense como ya te la colocan en una presentación como de cajitas y ya viene con su plastiquito todas envueltas. Fíjense por ejemplo cómo venden la banana, el cambur como le decimos en Venezuela. No había visto que vendieran las frutas de esta manera en ningún otro lado que había visitado hasta el momento. Miren hasta las papas. O sea, miren la forma de vender la papa. Que normalmente te la venden como en un saquito de plástico o te la meten en una bolsa plástica normal. Me gusta esta presentación. Fíjense que es muy diferente. Fíjense que también venden el ajo picado. Para los que tienen flojera a veces o pereza de picar el ajo, miren como ya lo venden aquí. Tienen bebidas ya frías, te las venden así ya fritas. Y miren el detallazo, Corona, no puede faltar. Y además tienen también muchas otras cervezas internacionales. Así que yo creo que eso es un punto a favor que tiene este supermercado. Y miren esta, nunca había visto de dónde será esta cerveza. Dice Colorado Cervecería, Sao Paulo, Brasil, creo que es brasilera. Y también te las venden así en packs grandes por si quieres irte de rumba. Miren estas botellitas tan chiquiticas de refresco, no las había visto tan pequeñitas, valen 0.99 reales, o sea no llega ni a un real esta botellita, está bastante barata. También miren, te venden comida ya lista como para tú simplemente calentar. Este es un stroganoff de frango y está en 14.99. Les voy a dejar por aquí la conversión para que sepan el precio. Bueno, una vez visitando un supermercado de lujo en México me encontré con un jugo de naranja que me parece muy similar a este. Aquí está en 9.99. En México estaba muchísimo más caro, pero creo que no son la misma marca. Aunque ese del supermercado de lujo en México tengo que hacer una segunda parte porque allí muchas personas comentaron que no era el supermercado más lujoso. Por cierto, vi este jugo y me pareció que es el jugo que estaba utilizando, bebiendo el señor este en la patineta, que se hizo muy viral el video. No sé si saben de lo que les estoy hablando, creo que se hizo viral por TikTok. Que por cierto, síganme en TikTok, es Gabriel Herrera _ Pero díganme si es este jugo o no. Yo creo que una de las cosas que diferencian este tipo de supermercados es las cosas que ya vienen prácticamente listas. Por ejemplo, aquí te venden este tipo de verduras ya cocidas al vapor, natural, sin concha ni nada. Fíjense que aquí tienen quinoa, tienen papa dulce, tienen mandioca, tienen berenjenas. Me gusta esta particular forma de arreglar las ensaladas. Parece que fueran ramos de flores, pero son lechugas. Miren, para hacer ensalada, de verdad parecen como ramos de flores. Le voy a regalar una a Angie. ¿Quieres? Qué romántico. Bueno, algo que me tiene súper impresionado, y no es nada más el supermercado, es que me han dejado grabar con total libertad. Los vigilantes me han visto las personas que trabajan dentro del supermercado, y nadie hasta el momento me ha dicho nada, y les he pasado por enfrente, han visto que estoy grabando, no lo estoy haciendo a escondidas. Fíjense cómo estoy aquí grabando, y creo que es la primera vez que me sucede, porque en todos los demás supermercados tengo que hacerlo como escondido, como que si estoy haciendo algo malo. Me he sentido bastante bien en este supermercado. Punto a favor también para eso. ¿Conocen qué es esta fruta exactamente? Porque nosotros no tenemos ni idea. Miren cómo viene. Parece como una naranja deforme. Se llama mecherica. Fíjense este detallazo justo al lado de las bananas. Venden sacos para mantener las frutas más frescas por mucho más tiempo. Y fíjense, esta dice que son para bananas y pueden durar maduras hasta por 2 semanas. Mantenga sus bananas maduras por hasta 2 semanas. Y también para otro tipo de frutas, obviamente. Pero miren qué cool, yo no había visto esto. Y también tienen bolsas, pero estas sí ya son diferentes a las de las frutas. El material es diferente y este es para mantener el pan fresco por hasta 2 semanas. Tienen en sus países disponible este tipo de bolsas. Esto Angie me lo pelea mucho y es llevarme bananas sueltas. ¿Por qué? Porque yo no lo sabía, yo siempre agarraba mi ramilletito. Pero en Portugal hay siempre una cestita que dice estoy solito, llévame. Y tiene mucho sentido porque nadie se lleva las bananas sueltas y terminan pudriéndose. Entonces quiero que apoyen esta iniciativa de llevar un ramillitito pequeño y llevar algunas sueltas. Este es el área de charcutería. Fíjense todos los tipos de quesos que hay por aquí. Miren, este es como el de Tony Jerry, con los huecos clásicos. Miren qué cool, parece el de las comiquitas, tal cual. Y tienen muchísimos otros más. Miren todas las presentaciones, como lo exhiben, muy bonito, muy ordenadito. Bueno, si te quieres poner en el campo con una toallita, llevar a tu pareja, tener una tarde romántica, te venden el queso así de fondue para tú hacerlo. Está pesado porque justamente lo haces allí mismo. Vienen así en estas presentaciones. Además miren lo que te venden para hacer las fresas así con chocolate. ¿Qué tal?
Y dice que solo basta calentarlo y listo. Sección de licores, varios tipos de muchos lugares. Fíjense, por aquí vi un José Cuervo. Yo me acuerdo que cuando estuve la primera vez en México, esta botellita la compré en un kiosquito de la esquina, en cualquier sitio así, y era súper barato, o sea, súper barato. Y aquí, fíjense que esta botella de tequila José Cuervo de 750 mililitros vale 139.90 reales. Confírmenme los mexicanos si la botella de José Cuervo está cara o barata aquí. Esto sí está muy diferente a lo que he visto en otros lugares. Miren, esto es espuma de esta como que les echan a las fresas así por arriba o a los helados. Pero de jengibre, tienen de limón siciliano. ¿Qué tal? Esto yo sí no lo había visto. Solo había visto la típica como de nata, ¿saben? Esto sí es algo bastante chic, como dirían. Miren estos cubitos de azúcar así tipo las películas así caras, las películas así de lujo y tal, como le echaban los cubitos al café. Yo no los había visto en persona nunca, perdonen la ignorancia, pero miren, aquí te lo venden. Quieren azúcar de lujo, les va a costar 10.59 reales, 250 gramos. Bueno, una parte favorita de algunos o de muchos, mía también, los cereales. Y miren esta particularidad del Tigre Tony. Aquí a las sucaritas no les dicen sucaritas como yo les conozco, le dicen sucrilos. No sé en sus países si se llamará de otra manera diferente a sucaritas como yo la conozco en Venezuela. Díganmelo en los comentarios, quisiera confirmar eso. Y aquí yo no sé cómo se llama el Tigre Tony, no tiene nombre. A ver, hola Tigre, dice Tigre, pero no sé si se llama Tony. Ey, esto sí que es extraño. Miren esto es carne en cubos, carne bovina salada en cubos y así como de empaquetada al vacío. Nunca lo había visto, o sea, así carne picada gruesa, yo nunca lo había visto que lo vendieran como al vacío y que no estuviese refrigerada, porque fíjense que no está refrigerada. Y te venden así también estos bistecs, miren así, qué cool, porque para cuando no tienes nevera, pues súper práctico. Miren esto, todo está así al vacío. Díganme si en algún momento ustedes habían visto este tipo de cosas así. Bueno, miren esto, todo que sea con chocolate y diga Brigadeiro, pruébenlo porque debe ser delicioso. Aquí el Brigadeiro es un chocolate muy famoso y vale la pena probarlo. ¿Alguien había visto en algún momento, en alguna otra parte o en sus países esto así? No sé exactamente lo que es como gelatina, pero viene así como que parecen huevitos de estos de cangrejo que le ponen al sushi, pero es gelatina. Fíjense, esta es de fresa y esta es como de uva, pero miren qué raro. Obviamente no podía faltar el área de snack, como les conocemos también. Fíjense el nombre que tiene. ¿Cómo le conocen ustedes a esta marca en sus países? Aquí se llama Elma Chips. Pipocas Gourmet. Pipocas Gourmet. Miren esto. No pesa nada, obviamente. Son poquiticas. Pero miren la forma de vender cotufas. Simplemente una cotufa. Miren este empaque. Imagínense tú que invitas a tu pareja en la noche a tu casa, que vamos a ver películas en Netflix, voy a buscar cotufa y le entregas esto. No son las típicas estas de microondas feas, no. Y como que aquí les gustan bastante las cotufas. Bueno, yo le conozco como cotufa, aquí le conocen pipoca, en México le conocen como palomitas de maíz, así que hay muchos nombres para conocer este tipo de cosas. Y fíjense que aquí vienen en diferentes sabores: beterraba da terra, sabor tomate defumado, limón, caramelo, cacao, caramelo y coco. ¿Qué tal? Todos son tipos de pipocas o cotufas o palomitas de maíz. Y aquí tienen una, miren, en esta presentación toda lujosa como les mostré, pero miren, de ovomaltina. ¿Qué tal? O sea, una pipoca de lujo de ovomaltina. Esto sí yo no lo había visto en ninguna otra parte del mundo. Otra cosa muy interesante, yo nunca había visto que la marca Cheetos tuviese presentaciones de palomitas de maíz. Miren, como que sí es un Cheetos, pero es palomitas de maíz, cotufas. ¿Qué tal? Me da un poquito de creepy. Miren esta forma de carne. No sé por qué la venden en esta forma. Y miren esto, parece como un animal muerto ahí. De verdad me da un poquito de cosa verlo. Dice carne refriada de bovino sin hueso. O sea, como de carne sin hueso. Uy, pero parece algo raro ahí. Y obviamente había que tener helados con presentaciones así como de lujo. Miren, la cajita doradita, bien bonita. Bueno, y los niños también tienen su cosa aquí en el supermercado de lujo. Agüita con sus personajes favoritos: Mickey, Iron Man, Thor, el muñequito de Frozen y Frozen. Yo elegiría la de Iron Man, ustedes ya me conocen. No es por nada, pero yo tenía que mostrarles esta parte de aquí. Uf, se ve buenísimo. Miren estas mini donas, vienen congeladas. Miren esta torta de chocolate. Venden churros también, miren, mini churros.
No había visto que vendieran así los churros congelados. Miren, y otra cosa bien curiosa, vean cómo venden aquí los granos y hasta venden carne así en caja. Fíjense, esta dice carne de vaca curada, deshilachada en conserva, sabor a carne seca. ¿Qué tal? Y también te venden caraotas o frijol negro y te venden también garbanzos. Miren esta cerveza, las etiquetas, qué cool, con estas etiquetas modernas. ¿Qué tal? Están bien bonitas. Yo no sé si ya lo notaron, pero fíjense la manera en que identifican las cosas en los pasillos con unas flechas así iluminadas, muy bonitas. Y ha llegado el momento de pagar. Quiero que se den cuenta que fuimos los últimos prácticamente que salimos del supermercado. Lo cerraron, pero bueno, nos dio tiempo para grabar el video, mostrarles un poco acerca de cómo es un supermercado de lujo aquí en Brasil. Vamos a llegar al hotel y terminamos este video. Quería que vieran esto, ¿qué tal? Para poder usar el Uber aquí en Brasil, te dicen que tienes que tomarte una foto para ver si estás haciendo uso de la mascarilla. Me acaba de salir el mensaje, miren, para que vean que estoy usando la mascarilla. Miren cómo te ponen ahí, como que una mascarilla. Miren cómo está. Ahora me tomo la foto. Y ahora sí te dejan acceder al Uber. Y ahora sí, gracias por completar la verificación. Ahora sí, ¿qué tal? Bueno amigos, y ya estoy aquí en las áreas comunes del hotel donde me estoy quedando, en el Monreal Express aquí en Sao Paulo. Las instalaciones están geniales. Miren, allí dice Sao Paulo, muy bonito, con la bandera de Brasil. Está genial, por eso escogí este sitio para terminar este video de hoy. Amigos, sí me sorprendió muchísimo el supermercado que estuvimos visitando. Lo que a lo mejor sí no me pareció mucho era que era muy pequeño. Era como bastante pequeñito, pero tenía de todo y muchos productos importados. Me sorprendieron algunas cosas que vi, como por ejemplo las cotufas o las palomitas de maíz. De verdad me parecieron algo muy particular, entre otras muchas cosas que estuvimos viendo por allí, que quisiera que me dejen en los comentarios cuál fue de las cosas que vieron la que más llamó su atención en este supermercado de lujo. Si les pareció barato, si les pareció caro, también me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. Si tú conoces algún otro aquí en Brasil que también se le asemeje o sea muchísimo mejor, pues déjalo en los comentarios y quizás lo visite en una próxima ocasión. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Sao Paulo, Brasil, en el Hotel Monreal Express, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.